los estadounidenses llegan a Chile con una idea bastante clara en la cabeza. No es una idea necesariamente negativa, pero sí muy definida. Creen que saben cómo funciona el mundo, cómo se organiza un país exitoso y qué aspectos separan a las naciones que lideran de aquellas que solo intentan seguir el ritmo. Desde su perspectiva, Chile es visto como un país correcto, funcional dentro de sus límites, pero periférico. Un lugar que puede funcionar, sí, pero que difícilmente podría sorprenderlos de verdad. Muchos estadounidenses asumen que los países realmente sólidos necesitan tamaño, poder, presencia global y una narrativa fuerte que los respalde. Están acostumbrados a ver banderas gigantes, discursos constantes sobre liderazgo, innovación y grandeza. Por eso, cuando piensan en Chile antes de visitarlo, lo imaginan como un país ordenado hasta cierto punto, dependiente de otros mercados, con avances parciales, pero lejos de marcar una diferencia real. Y es precisamente ahí donde comienza el choque. No un choque visual ni turístico, sino mental. Porque al empezar a vivir el día a día en Chile, los estadounidenses se enfrentan a una realidad que no encaja fácilmente en su forma de clasificar el mundo. Descubren un país que no intenta demostrar nada, que no necesita vender una imagen de éxito de manera permanente, pero donde muchas cosas simplemente funcionan. Lo primero que les llama la atención no es lo espectacular, sino lo predecible. Contratos que se cumplen, horarios que se respetan, servicios que responden sin drama, trámites que avanzan sin discursos grandilocuentes. Para un estadounidense promedio, acostumbrado a sistemas complejos, a burocracias extensas y a una constante sensación de urgencia, esta normalidad resulta desconcertante. No porque sea perfecta, sino porque es silenciosa. En Chile, muchas cosas operan sin necesidad de ser anunciadas. No hay una obsesión permanente por demostrar liderazgo. No hay una narrativa constante de excepcionalidad. Y sin embargo, la vida cotidiana avanza con una estabilidad que obliga a replantear prejuicios. Para algunos estadounidenses, esto resulta incómodo. Porque les muestra que no siempre se necesita ser el más grande, el más ruidoso o el más influyente para construir un entorno funcional. A medida que pasan los días, esa incomodidad se transforma en reflexión. Empiezan a notar que el orden no está sostenido por el miedo ni por una vigilancia extrema, sino por hábitos sociales, normas asumidas y una cultura de cumplimiento que no necesita ser reforzada a cada momento. Ven personas que confían en el sistema sin idealizarlo, que lo critican, pero que también lo utilizan porque saben que responden. Muchos estadounidenses llegan a Chile esperando encontrar contrastes fuertes entre discurso y realidad. Pero lo que descubren es algo distinto. Un país donde la distancia entre lo que se promete y lo que se entrega no es tan grande. Donde no todo funciona a la perfección, pero donde existe una base sólida que permite planificar, organizar y vivir sin la sensación constante de improvisación. Ese descubrimiento no siempre genera entusiasmo inmediato. A veces genera silencio. Porque obliga a comparar. Y en esa comparación, algunos estadounidenses empiezan a preguntarse por qué en un país más pequeño, menos influyente y con menos recursos aparentes, ciertas dinámicas resultan más simples, más claras y menos estresantes que en su propia realidad. Chile no intenta competir con el modelo estadounidense. No busca parecerse, no imita, no exagera. Y es justamente esa falta de competencia lo que desarma muchas certezas. Para algunos visitantes, el país deja de ser un punto más en el mapa y se convierte en una referencia inesperada. No por ser mejor, sino por funcionar sin la necesidad de demostrarlo todo el tiempo. Y es ahí, en ese contraste silencioso, donde la percepción inicial empieza a resquebrajarse. Porque Chile no responde a la idea que muchos estadounidenses traían consigo. No encaja en la categoría cómoda de país en desarrollo ni en la de potencia emergente. Se mueve en un espacio propio, discreto, pero firme. Un espacio que obliga a mirar de nuevo y a cuestionar lo que creían entender sobre cómo debe verse el éxito de una nación. Con el paso del tiempo, los estadounidenses que permanecen en Chile comienzan a notar algo que no habían anticipado. La ausencia de ansiedad constante. En su vida cotidiana, muchas decisiones no están dominadas por el miedo a fallas sistémicas, a colapsos repentinos o a una vigilancia permanente. No porque todo sea perfecto, sino porque existe una base de confianza que reduce la tensión diaria. Para quienes vienen de una cultura donde todo debe ser monitoreado, asegurado y legalmente blindado, esta sensación resulta extraña. Empiezan a observar que la estabilidad en Chile no se construye a partir de discursos grandiosos ni de una necesidad constante de reafirmar poder. Se construyen pequeños acuerdos sociales que se repiten cada día.
En la forma en que las personas respetan turnos, en cómo se relacionan con las instituciones, en la expectativa general de que las reglas, aunque imperfectas, se cumplen. Esa normalidad, que para muchos chilenos pasa desapercibida, para algunos estadounidenses se vuelve un punto de comparación inevitable. También descubren que la crítica es parte del paisaje. Los chilenos cuestionan su país, señalan problemas, reclaman por precios, servicios y decisiones políticas. Pero esa autocrítica convive con una vida que sigue funcionando. Para un visitante estadounidense, acostumbrado a una polarización constante y a debates que lo atraviesan todo, esta coexistencia resulta reveladora. Chile no niega sus tensiones, pero tampoco permite que paralicen completamente la vida cotidiana. A partir de ahí, la percepción inicial cambia de forma silenciosa. Ya no se trata de evaluar a Chile como un país pequeño o periférico, sino de entender cómo logra sostener ciertos equilibrios sin necesidad de imponerlos de manera agresiva. Algunos estadounidenses comienzan a reconocer que muchas de las cosas que consideran indispensables para que un país funcione no son tan imprescindibles como pensaban. Y ese reconocimiento no siempre es cómodo. Porque implica aceptar que el éxito no siempre se ve como ellos lo imaginan. Que no todos los países que funcionan necesitan ser ruidosos, expansivos o dominantes. Chile, en ese sentido, se presenta como una anomalía tranquila. Un país que no intenta liderar narrativas globales, pero que ofrece una vida relativamente predecible, organizada y menos cargada de estrés estructural. Para algunos visitantes, esta experiencia se queda en una anécdota interesante. Para otros, se convierte en una reflexión más profunda. Empiezan a preguntarse por qué ciertas dinámicas simples, que en Chile parecen normales, en su propio país requieren capas y capas de control, burocracia y confrontación. No es una comparación de superioridad, sino de enfoque. Dos formas distintas de entender cómo se organiza una sociedad. Chile no pretende enseñar nada a los estadounidenses. No busca ser modelo ni referencia. Y es precisamente esa falta de intención lo que termina generando impacto. Porque cuando un país no intenta impresionar, lo que queda expuesto es su funcionamiento real. Sin adornos, sin marketing y sin la presión constante de demostrar grandeza. Al final del viaje, muchos estadounidenses regresan con una idea diferente a la que traían. Chile deja de ser ese país correcto pero irrelevante que imaginaban desde lejos. Se transforma en un ejemplo silencioso de que existen otras maneras de construir estabilidad. Maneras menos espectaculares, menos ruidosas, pero igualmente efectivas. Y tal vez ahí está el verdadero choque. No en lo que Chile muestra, sino en lo que no necesita mostrar. En un mundo donde tantas naciones compiten por atención, Chile se mueve con una discreción que desconcierta. Y esa discreción, para algunos estadounidenses, termina siendo la lección más inesperada del viaje. Ahora quiero saber de ti. Cuando piensas en Chile visto desde fuera, ¿crees que el país es comprendido correctamente o sigue siendo juzgado con ideas que no reflejan su realidad cotidiana? Déjalo en los comentarios y comparte tu punto de vista. Si te interesa seguir explorando cómo distintos países y culturas se perciben entre sí, suscríbete al canal para no perder los próximos videos.